En algún punto nos pusimos a hablar de que esa... Fíjate que es todo un rollo, porque pues obviamente la producción la hago todo yo, vamos. Lo más fácil sería tener solo una cámara aquí y ya, vamos. No, es que... Y grabar el audio desde uno de los teléfonos. Es que el two-shot es importantísimo, man. Sí, me di cuenta de eso cuando grabé. Fíjate que yo grabé un episodio con mi cuate que te digo. De hecho, en el principio del podcast, no sé si viste la introducción. Sí, que es como en otro escenario y están vos y alguien más hablando, más como una plática. Ajá. Pero en la intro, donde sale el logo de Esto No Es Arte. Ajá. Ahí sale mi cuate diciendo, y de repente un día nos pusimos a hablar de arte. ¿Vamos? Ese episodio... Que es como el mismo montaje con el que inicia todo el... Ajá. Es tu cortinilla. Sí, pero ese episodio lo hicimos con los micrófonos estos que tenés, por ejemplo, de acá, el de pecho. Y lo hicimos con una sola cámara, vamos. Órale. Y lo detesté. Es que no te da juego. O sea, tenés que tener como la contraparte también para saber que vas a ver de un lado y después del otro. Ajá. No sé, siento que el ojo necesita conectar con el otro punto cuando estás platicando. O sea, es que tenés que tener como ese juego de como estoy hablando con esta persona y luego con esta persona, entonces como que se sienta más personal, ¿no? Ajá, que se siente. Y ese cambio, y personal, y también cuando tengas que expandir en tema de edición, tener ahí también con quién quedarte un momento para poder... Eso, pues, tener el montaje después, entonces... Sí, funciona un montón en tu show. Es bien importante vos toda esa parte, pero bueno, vos sabes más de eso porque obviamente estudiaste cinematografía, ¿verdad? Y bueno, algo importante que quiero mencionar es que sos el primer invitado que no conozco exactamente. Sí, es o sea, como no sé, nos hemos visto pues obviamente un par de veces, pero no nos conocemos, entonces literalmente esta es la primera vez que estamos hablando frente a las cámaras, entonces... Más de hola, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Ajá, un par de veces, sí, entonces a ver cómo fluye nuestra conversación, tal vez. No, pero está de huevo, porque o sea, al final creo que sí hay... Me pego por acá. Poquitín, ajá, nada más. Aquí estoy. Sí, solo para que se micrófono alcance todo. Pues no, te decía que igual está chilero porque lo que te decía hace rato, antes de que empezáramos, de que me llamó mucho la atención cómo vincular toda la conversación en torno a qué es, qué no es arte desde el título, ¿sabes? Me llamó la atención, entonces dije, creo que sí es prudente llegar a ir a hablar allá con aquel, conocer otra parte de lo que tal vez no hemos platicado, todo eso, entonces está de huevo. Feliz de estar por acá. Qué bueno vos. Entonces, oficialmente con eso vamos a dar pie al podcast. Bienvenidos a todos a este podcast que se llama Esto No Es Arte. Como siempre, recordarles que el patrocinador oficial de este podcast es el libro rojo que pueden adquirir en Amazon. Y en esta ocasión, pues tenemos acá a este amigo Humberto Mazariegos, el cual es un cineasta. Te fuiste a estudiar a Cuba, ¿verdad? Sí. Y también estás haciendo proyectos cinematográficos aquí en Guatemala, ¿verdad? Aquí en Guatemala. Me gustaría empezar como por otra parte, no exactamente por tu carrera, porque creo que eso lo vamos a ir explorando dentro del podcast. Pero vos dijiste en algún momento una frase que me estuvo resonando un poco en la cabeza, fuera del podcast. Fíjate que cuando uno, pues tú me mandaste información, estuve revisando lo que hiciste antes, temas de otros podcasts que también hiciste con otras personas. Y fíjate que se generó una relación como parasocial, ¿verdad? Como que dije, bueno, ya te conozco, pero en realidad no te conozco. Ajá. Y dijiste una frase. La frase era que las limitaciones detonan la creatividad, ¿verdad? ¿Qué puedes decir respecto a eso? Fíjate que esa frase surgió mucho en torno a cuando empezaba a dar clases en la universidad justo de cine, porque me enfrentaba mucho cuando dejábamos algún ejercicio de cine o algo así, que me decían cosas como no puedo hacer eso porque no tengo acceso a una cámara, ¿va? Entonces yo me recordé del momento en el que yo también necesitaba hacer un ejercicio para la escuela de cine y tampoco tenía esa cámara, pero me recordé de algo que fue como tenés acceso a hacer cosas diferentes desde lo que no tenés, o sea, al final la creatividad se despierta en función de crear una inventiva a
una solución, pues hay que darle solución a un conflicto que estás teniendo. Entonces, si no tenés cómo grabar un audio de alguna manera para monitorear, por ejemplo, cómo puedes hacerlo de una manera efectiva según lo que no tenés al alcance, ¿va? Entonces, saber usar tus herramientas es un poco como el discurso detrás de, y se le empecé a decir a todos en la U, ¿va? Así como mucha, yo creo que las limitaciones solo detonan la creatividad. No se preocupen de si no tengo la cámara Arri, Alexa para filmar el ejercicio del próximo sábado. No te preocupes, ¿sabes? O sea, tenés un celular, tenés una cámara tal vez medianamente buena para el video, tal vez puedes explorar cosas en vez de técnicamente, narrativamente, ¿va? O sea, ¿qué querés contar a través de las herramientas que tenés? Entonces, creo que eso detona mucho la creatividad, saber que te ves limitado ante algo y dentro de ese corral que vos mismo delimitas, puedes establecer soluciones bien creativas en torno a eso. Fíjate que yo vi tu primer y último video en YouTube y a mí me voló la cabeza eso de, o sea, ver cabal como la primera que estás hablando de temas de diseño gráfico y el último que es una actuación de voz como 4 personajes o 5 personajes distintos, ¿no? Son 4. Son 4, va. Entonces yo dije, a la gran, o sea, qué extraño. Ajá. O sea, qué particular, porque desde el primer video, que ese fue vos me corregirás, pero fue hace unos 9 años, ¿no? Por ahí más o menos, o más. Como 10, 12. Como 10, 12, ¿va? Ajá. Desde ese video hay un cierto lenguaje en el cambio de cámara, ¿sabes? Como que desde ahí dije, o sea, desde ahí ya decís vos como de, bueno, quiero dedicarme a hacer algo que tenga que ver con cinematografía, ¿no? Ajá, sí, fíjate que fue... Todo el rollo de la cinematografía me nació en la U. Fíjate, cuando yo estudié diseño gráfico y publicidad, porque en Pensum era lo que más se parecía a algo cinematográfico, que no existía una carrera de cine como tal. Entonces yo me metí a publicidad y diseño porque tenía audiovisuales, tenía cosas de imagen, sonido. Entonces, de entrada sabía que quería hacer algo con cámaras. Vi que había un par de cursos con audiovisuales, entonces dije, entrémosle. Y literalmente me dediqué toda la carrera de diseño gráfico a meterme mucho a audiovisuales, ¿va? Entonces yo era como el único de la clase o un par más que después se fueron uniendo y creamos una productora ya después dentro de la U que se llamaba Patito, ¿no? Patito Filmes, ajá. Y que aquí los tenemos tatuados todos, nos tatuamos al final el patito. Pero eso, entonces era como... quería contar historias de alguna manera usando cámaras, usando sonido y todo eso porque desde chiquito me encantan las películas, ¿va? Entonces es como imaginarte la posibilidad de hacer eso que vos viste, con lo que creciste. De hecho, mi canal al inicio se llamaba, yo me llamo Miguel Humberto y el canal se llamaba Mike TV al inicio porque cuando era niño me vinculaba mucho con Mike TV de Willy Wonka, que se mantiene en la televisión. Porque yo desde chiquito vi muchas películas, o sea, me encantaba sentarme a ver películas un buen rato. Y a lo mejor por eso fue como que ya después estaba pensando en contar historias cinematográficamente hablando. Pero después cambiaste de nombre. Después volví a usar el mío, Humberto, a raíz de un montón de temas del accidente. Pues ese rollo me detonó como también a volver a usar como mi nombre real, ¿sabes? O sea, al final había inventado un avatar que era Mike TV, que hacía videos más cómicos, como más de fregaderas y que grabábamos haciendo stunts, ¿sabes? O sea, cuando no sabía qué era eso, o sea, nos tirábamos y hacíamos locuras. Y ya después fue un momento, después de lo del accidente, en el que sí empecé a pensar en cómo poder contar más una historia dedicándole el tiempo que puedes darle a pensar lo que querés contar, ¿va? Entonces, no solo desde la parte visual, sino también desde la parte como voz creador, la intención detrás del qué querés contar una historia y todo eso vino con eso, ¿va? De asumir de nuevo como, bueno, me llamo Miguel Humberto, ya Mike de alguna manera lo tuve que dejar, va atrás para poder salir de ese accidente. Metafóricamente sentí que era como iniciar, va. Pero sí, como de una manera más honesta en torno a eso, o sea, usar mi nombre, que desde chiquito molestaba porque llevo el nombre de mi bisabuelo, entonces es como... porque me llamo como el bisabuelo. Y de entrada eso te sitúa en una posición en la que competís con ese nombre, ¿sabes? O sea, te llamas como tu bisabuelo. Mínimo sé como tu bisabuelo o mejor que tu bisabuelo. De alguna manera te vinculas por nombre. Y eso es psicológicamente es que eso es algo bien simbólico. Sí, suele suceder, ¿va? Entonces... era como al inicio, no, yo soy distinto, no soy el Don Humberto, ¿va? Don Beto, soy
este man que molesta, que friega, entonces voy a usar Mike, va, como para entrar para fresquearla, va. Ajá. Pero ya después de eso fue como, ok, no tengo como por qué decir no o no asumir lo que viene detrás, va, que es el nombre de mi abuelo y todo eso. Entonces dije, pues, bisabuelo, llevémoslo, va. Sí, es que los nombres tienen mucho peso. Decía alguien que los nombres traen historia. Entonces, si ese nombre tiene una historia no resuelta, por ejemplo, entonces es como, bueno, a vos te va a tocar resolver esa historia. Y por ejemplo, te cuento, ¿va? Por ejemplo, mi papá, él quería hacer arte, pero por cuestiones de la vida, simplemente decidió que no, ¿va? Órale. Y entonces ahora él, por ejemplo, viene a las exposiciones que yo hago y mira las obras y es así como que se queda con ese rollo, ¿va? De ¿qué rayos es esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Y es como, pues, porque puedo, ¿va? Y ya está. O sea, simplemente es eso. Y me conecta mucho con lo que vos decís porque mi papá se llama exactamente igual que yo. O sea, se llama Carlos Jiménez. Ajá. Sí, yo me llamo igual que mi papá también. O sea, aparte, yo soy Miguel Mazariegos, mi papá es Miguel Mazariegos, pero soy Humberto también de la otra parte. Entonces tengo como esos dos nombres. Y era bien gracioso también porque cuando buscaban a alguien en la casa por Miguel Mazariegos era como, pues hay dos, hay que especificar quién de los dos. ¿Al uno, al dos? ¿O? Ajá, y pasa lo mismo con mi hermano, que se llama igual que mi papá, Rodolfo. Entonces es como, hay dos iguales en ese sentido, dos homónimos, ¿va? De nombre. Pero sí, o sea, al final tiene mucho que ver. Al final el nombre te lleva a una raíz también de donde vos estás ahí vinculado de alguna manera, y conocer desde dónde vienen los nombres también es bien importante, ¿va? No solo nombres personales, sino también pensando en nombres de obras, nombres de películas, nombres de cosas a lo que vos titulás, ¿sabes? De alguna manera el título tiene que llevar una historia, ¿va? Al final de cuentas, que te abra a posibilidades de ya nombrarla como un tal, ¿va? Ponerle un título, lo que mencionabas hace rato, el libro rojo, ¿sabes? O sea, ¿por qué ponerle ese título? ¿De qué estás hablando? Todo eso te lleva a lo mismo de los nombres, pues. En el tema de contar historias, por ejemplo, lo que te puedo decir es acerca de los libros, ¿va? Yo tengo aquí el libro rojo, ¿va? Que es un libro que escribí, que de hecho trata acerca del amor. Órale. Por eso dice ahí, te buscaré en el arte hasta volver a encontrar. Tal vez una frase un poquito cliché, pero a mí me gustó. Esa fue la que me surgió en ese momento. Y en este caso, el libro azul es acerca de olvidar. Por eso es que es el azul. Entonces dice, el tiempo solo tiene sentido si hay una historia que contar. Qué bonito. Entonces, me conecta mucho con lo que estás diciendo acerca de las historias y todo este rollo. Obviamente, todo lo que hablo acá sí es verdad. Y tiene que ver con amores y amantes, básicamente. Entonces, quien quiera saber la historia puede comprar los libros o escucharme. En ambas versiones, el rojo y el azul. El rojo y el azul. Va y vinculas de esa manera también con emociones, pues, o sea, visualmente, que fue, yo creo, y perdón, rescatándolo del tema anterior, la parte visual, cómo conecta también con la identidad de lo que estás queriendo contar, porque el diseño gráfico que iba estudiando en paralelo a lo que hacía cine me hacía entender las cosas de la semiótica, los colores, de una manera como cómo jugar con todos los elementos que tenés a tu disposición. Y volviendo a lo de los límites, la creatividad que te puede detonar un límite, es también empezar a establecer qué es lo que vas a colocar realmente enfrente como de presentación, en tu encuadro, ¿va? En tu cuadro, para contar una historia. Entonces, como todos los elementos también van nutriendo el título que vos le estás dando, el tema que vos le estás dando. O sea, pintar con un color al fondo, decir algo, en ese caso como una frase que te detone al mismo tema que estás tratando. Sí, creo que hablas a través de muchas cosas cuando haces cine, entonces eso es lo bonito. Fíjate que ahí vamos a tocar el primer límite, vamos. El límite. Y te voy a hablar de una película muy específica. Probablemente la hayas visto, y si no la viste, la tuviste que haber visto el cartel. En algún momento, Mother. La super vi. Con Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Mother, para dar un contexto a la audiencia, si no la han visto y si son un poco sensibles, no la vean, ¿verdad? Fue una película que yo al principio... Había otra que estaba como con el mismo nombre, pero es Mother con un signo de admiración.
Entonces, como cabal diciendo lo que vos decís, los títulos son muy importantes. Total, ajá. Porque yo decía, ¿por qué se llama Mother, pero con el signo de admiración? ¿Va? Y la realidad es que yo la fui a ver porque el cartel había sido hecho por un artista muy famoso que yo sigo en redes sociales. Entonces, él había hecho el cartel pintado y todo este rollo. Entonces, yo dije, bueno, sale esta Jennifer Lawrence, el cartel lo hizo este cuate europeo, ahorita no recuerdo el nombre, pero... La cosa es que vi el cartel, me llamó la atención, me llamó la atención el nombre. Entro a la sala de cine con unos cuates y bueno, nos ponemos a verla, ¿va? Y empezamos. Y fue así como de el ritmo. Ajá. El ritmo de la película al principio como que va lento, ¿no? Es una pareja que está en una casa, que tienen como ciertos, como que miras que tienen ciertos conflictos, entonces decís, bueno, es la típica película que de amor y desamor y todo este rollo, pero como que al principio igual te dan un pequeño símbolo, ¿va? Como que hay un pequeño símbolo que te indica de que esto no va a ser normal, ¿va? Esto no va a ser... Hay un indicio ahí que te hace decir las cosas no van como creo, están yendo, digamos. Ajá. Y entonces, puta, yo no sé en qué momento sentís el caos de la película. Porque solo era como velocidad, y de repente es como que te va en un creciendo. Yo lo relaciono mucho con el bolero de Ravel. Ajá. Esa va y va escalando y va escalando. Que de repente, el bolero de Ravel es una melodía que va escalando en instrumentos. Y sigue. Y después le suman otro instrumento más. Y otro instrumento más. Es como cómo se va construyendo el castillo todo armándose enfrente de vos. Cabal, estás viendo que se va construyendo y en algún momento sabes que va a llegar al crescendo, que va a llegar al final y va a explotar, ¿va? Para mí Mother fue esa mierda. Fue como de... ¿Qué putas acabo de ver? Literalmente salí del cine con esa... Yo le decía a mi cuate con el que había salido a ver la película, como, mano, ¿qué putas estamos viendo? ¿De qué se trata? Ajá. Yo creí que iba por un lado y resulta que va por otro completamente distinto. Y me gusta. Va aparte y me encanta. Ajá. Para terminar de darte el contexto y ya me darás tu opinión es... Estábamos ahí y la gente se empezaba a salir del cine. Se salieron del cine. No podían ver la película. Yo decía como... Es que está demasiado intenso. Claro. Está demasiado intenso y para no spoilearla tanto, pero igual a partir de este punto, spoilers, porque vos vas a hablar. Entonces, quiero que me des tu opinión de Mother, porque yo de verdad dije, ¿qué putas acabo de ver? Sí, es interesantísimo. Como ahorita justo que dijiste lo de spoiler, me parece bien curioso porque muchas de las películas, cuando me las spoilean, de alguna manera me atrae más verlas, ¿sabes? Y aparte pienso cuando ya pasaron 5 años de la película... Ya no se puede spoilear, no sé cuántos han pasado, pero pues, o sea, al final el spoiler también tiene mucho que ver con la historia, a mí eso es lo que más me gusta de Mother, como la historia que tiene un nacimiento, o sea, un cimiento claro de un mito clásico, podés llevarlo a hiperbolizarlo o disfrazarlo de una manera en la que vos sientas vinculado, pero por otro aspecto, ¿va? Sí, que yo no me esperaba que fuera la Biblia, ¿sabes? Así. Exactamente, porque no te imaginas que es como por ahí... Pero cuando vas de cara a eso, es como... Pues yo de alguna manera ya sabía que retrataba este tipo de temas, ¿va? Entonces la quería ver justo por eso, porque me llamaba la atención cómo iban a adaptar la mitología judío-cristiana a algo como Mother, ¿va? Que a mí me gusta mucho también explorarlo en las cosas que hago de cine. Entonces dije, tengo que verla. Cuando la vi, sí me costó al inicio trabajo recordar... como cuál era el objetivo de la película, como te digo, ya la conocía de antes. O sea, había escuchado cosas. Ok. Entonces, ¿habías leído el guión o algo? No el guión. Creo que había visto ya un par de trailers, un par de cosas que me hacía sonar como esto. Siento que va como por onda Biblia. Onda, no sé, como yo ya haciéndome una idea en la cabeza de lo que podría ser Mother. Entonces ya tenía un poco la idea de qué se trataba Mother. Y ya cuando entré a verla dije, bueno, quiero que me agarre como en crudo, ¿va? O sea, contame la historia que querés contarme, Darren. Hasta que a mí sí fue como un balde de agua fría, así, puta. Y empieza a escalar y de pronto es como, creo, cumplió las expectativas de lo que yo esperaba que llegara a contar, pero sí es de esas películas que cuando termina te quedas pensando un rato de, ok, ¿qué acabo de ver? Yo no la vi en cine, creo que la experiencia en cine habría sido distinta. Yo creo que la busqué y fue como, aquí la encontré, tengo que verla.
y a verla en internet. Es que, mano, escuchar la banda sonora. Es que eso y escuchar cómo... Y esa epicidad de cuando la banda sonora, ese crescendo que decías, cuando estalla, cuando está esta casa está toda la derrumbe, gente. Derrumbada. Cuando la casa está derrumbada y está toda la gente dentro de la casa. Escuchar demasiados ahí. O sea, toda la gente cómo está despedazando la casa y todo este rollo. Y de pronto el bebé y despedazan el bebé. Es como, órale, o sea, sí tiene todo ese sentido de... Y así sacrificó a su hijo unigénito, así lo entregó a los hombres, casi que... Pero es muy visceral. Ves, muy visceral, o sea, se lo toma como bien crudo, va el tema, y lo entregó a los hombres literal, lo tiró así, y un bebé para que sea más fuerte la carga simbólica, ¿sabes? ¿Qué querés decir? Entonces, me encanta Mother, creo que es una de las pelis favoritas de ese año, que no recuerdo hace cuánto fue, unos 10 años ya tal vez. Probablemente hace unos 10, 8 por ahí. Sí, me gustó un montón, me llega hasta la fecha, y sí, me encanta justo cómo adapta ese mito, man. O sea, el mito... de la Biblia como tal, cuando ves al Caín y a Abel peleando también ahí. También es como... Y al mismo tiempo, este discurso de cómo el ser humano está invadiendo a la madre naturaleza, ¿va? Porque fue como una fusión entre... Es cierto. Mitología judeocristiana de la Virgen en Jennifer Lawrence, pero al mismo tiempo la madre tierra, va, porque de ella brotaban las cosas, el inicio es como que del pecho le crece la casa, una cosa así, es bien surreal el inicio, y que al final en la película ves que eso como se resetea de alguna manera, o sea, todo se quema, todo arde y de pronto empieza a florecer algo más y despierta otra Mother, va, que no es Jennifer Lawrence, o sea, ella es otro ser persona, que renació y ahora le toca cumplir con el propósito del ciclo de la vida de tanto del planeta como y volver a empezar, ¿va? Entonces sí, aislarlo en un punto, en una cabaña alejada, creo que sitúa mucho cómo poder plantear todas estas cosas subconscientes que existen o todo lo surrealista que puedes querer plantear en un universo tangible como el nuestro, ¿va? Porque ese es el rollo, o sea, cómo traducís lo que vos tenés en imaginario a algo ya visible para más personas, ¿va? Porque al final el cine tiene que ser espectado, ¿va? O sea, es como si no tiene alguien la experiencia de ver esa película, realmente la película no cumple tanto su objetivo, ¿va? O la obra no llega a completar su proceso. Entonces, sí, yo pienso que esa manera de contar esa historia en Mother me fascinó. Vos, pero ahí vas a estar de acuerdo conmigo en una cosa, y es que hablando de un poco de psicoanálisis, no recuerdo si el término correcto es inconsciente o subconsciente, pero el inconsciente colectivo está presente en el cine. Absolutamente. Porque, o sea, me vas a dar razón en que si no conociéramos el mito, no sabríamos exactamente qué está pasando, pero... Puta, o sea, ahí el 99% de la gente que estábamos en la sala de cine conocíamos el mito, todo, y la historia, y te la sabes desde que sos niño, y es más, la rezabas en la iglesia, la cantabas con tu familia en los domingos, pues, o sea, conoces esa historia de toda la vida, es el punto. Muchas historias se conocen de toda la vida, y ahí es porque el cine al final se vale de los arquetipos, ¿va? Y el arquetipo es básicamente agarrar un elemento del subconsciente colectivo y darle una forma a la cual vos vas a decir esto es el signo para decir tal símbolo, ¿va? Entonces la misma historia la has visto 1001 veces en Matrix, por ejemplo, Jesús siendo sacrificado, o sea, es como el mismo tipo de mitología, la misma historia que estamos contando a través del tiempo de la humanidad. Entonces conectás con esos arquetipos, ¿va? Conectás con qué querés llegar a contar. Y yo creo que ahí entra una labor bien importante de cómo podés, ya artísticamente hablando, reinterpretar un arquetipo o reinterpretar un símbolo. Porque a lo mejor la historia del héroe, por ejemplo, se ha contado miles de veces. Miles de veces. ¿Cómo la haces diferente? O sea, como... Ese es el asunto, digamos, porque al final... y también hablando un poco de lo que hablábamos hace rato de delimitar qué es arte, qué no es arte, al final pensando en el cine como ese arte, entonces justo cómo reinventás un arquetipo de manera semiótica para que vos ahora traduzcas este elemento haciendo un sinécdoque, reemplazando lo que vos crees que es convencional en tu mente y diciéndolo de otra manera. Entonces reinventas un arquetipo. Entonces por eso es que todas las historias que vemos que de alguna manera tienen el arquetipo del viaje del héroe planteadas ahí,
las llegas a percibir distintas, porque una es Harry Potter, otra es Toy Story, otra es Matrix, ¿va? Pero tienen misma estructura porque se basa en las mismas reglas gramaticales del cine, ¿va? Para al final transmitirte las ideas. Y la parte artística, que es a lo que quería caer con eso, es cómo vos como autor reinterpretas ese símbolo para que ahora traduzcas algo que vos querés contar a través de estas herramientas narrativas que tenés para decirlo, ¿va? Tal cual una pintura, digamos. O sea, lo que vos tenés en mente para plasmarlo, te estableces de las herramientas para pintar en el lienzo. Entonces, al final tenés que traducir de alguna manera los símbolos que tu cabeza querés contar a algo gráfico, ¿va? Y ese proceso de traducción, a través de qué herramienta vas a usar para traducir tu pensamiento, creo que es parte de ese proceso creativo, ¿va? En el que vos tenés que introspectar y meterte a qué quieres decir. Fíjate con cada elemento. Stefan Sagmister decía, translation is the thinking, o sea, trasladar es pensar, básicamente, ¿no? Y según lo que estás platicando, estamos hablando también de cómo son los límites de nuestro mundo, o sea, de qué son los límites que podemos tocar. Y fíjate que hay un libro que se llama... A ver, se me fue el nombre del libro, pero es de Ludwig Wittgenstein, Tractatus Philosophicus. Es un tratado filosófico de Ludwig Wittgenstein. Okay. Donde básicamente él explica a través del lenguaje cuáles son los límites de nuestro mundo. Porque él dice en alguna parte que los límites de nuestro mundo están delimitados por los límites del lenguaje. Entonces, exactamente. A mí esa parte me voló la cabeza porque te pones a pensar. Solo el hecho de que hablemos español ya es un límite. Si sabes otro idioma, accedes a otro espacio. Tienes otro espacio más. Desbloqueas un nivel de algo. Desbloqueas un nivel de algo. ¿Eh? Si sabes matemática, por ejemplo, esa es otra cosa porque la matemática es otro lenguaje todos también. Tus skills, cómo vas dotándote de habilidades. El cine sería otro lenguaje, Humberto. ¿Cómo lo clasificarías? Totalmente. Pues yo lo veo como hasta incluso el lenguaje universal, ¿sabes? O sea, volviendo a las cuestiones de arquetipos bíblicos, de cuando se construyó la Torre de Babel, se hablaba solo un idioma y de pronto Dios dice derrumbemos la Torre de Babel porque ya mucho caos, ya mucho cagadal, y les rompe su torre y ya es como todos van a tener idiomas separados. El idioma universal de alguna manera me gusta mucho pensar que es el cine, porque vos podés ver una película que está en un idioma que vos no hablas, ¿va? Taiwanés, y vos no sabes hablar taiwanés, no está subtitulada, pero de alguna manera vos sabés que las actuaciones te están transmitiendo algo. Las cámaras te están diciendo algo, ¿va? O sea, no tienen que hablar los personajes para que la historia se pueda contar. No necesitas del ¿Sabes con cuál me pasó? ¿Con cuál te pasó? Con Parasite. Parasite, por ejemplo. Ajá, o sea, Parasite no le puse mucha atención al diálogo ni nada, sino que solo por el tipo de encuadres. Por cómo está el color, o sea, la colorización, el tipo de encuadres y cómo va la secuencia, te va transmitiendo cierto sentido como de ansiedad, ¿sabes? Sí, es una ansiedad social, ¿no? Ansiedad social, todo el cuadro también cómo te puede llegar a sentir de alguna manera encerrado o sentir claustrofobia según cuál es la relación de aspecto que tenés en el video. Es lindísimo jugar con eso y por eso te digo que siento que es de alguna manera un idioma universal. Porque vos puedes ver cualquier película y entendés los sentimientos detrás entendés el mood, la vibra, el mensaje que te quiere decir un cuadro, nada más, sin que hablen siquiera los personajes, pueden no hablar. A mí me gusta mucho el cine de Roy Anderson. Roy Anderson realmente se vale de muy poco diálogo para su película. Una de mis películas favoritas es de él, que es un título larguísimo, me encantan los títulos largos. Y es una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Se llama la película. Está lindísima. Intensa. El concepto es lindísimo desde el título. Va desde cómo vos del título... A mí por el título me vendió. Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia. Exacto. Okay. Entonces ves todo el rato una película bastante íntima en cuanto a su tono, pero hay una frialdad en el ambiente, bro. Una frialdad, los personajes parecen muertos en vida, pero todos pálidos, como que fueran solo muñecos. No hay mucho diálogo y todos son cuadros perfectamente compuestos, o sea, valiéndote de reglas de composición de toda la vida, pero con escenas súper fuertes. O sea, de pronto hay un plano como de
12 minutos en el que están en un bar y entra estos dos personajes que hilan la historia, se toman algo en la barra del bar y de pronto viene una caravana en la calle al fondo y se ve toda la caravana al fondo pasando y desfilar. Y desfila una enorme caravana hasta que de pronto en caballo entra una especie de rey al bar en caballo y empiezan a tener ahí una conversación, se baja a tomar una bebida y todo. O sea, son escenas súper surrealistas de una manera bien realistamente tratado, digamos, o sea, súper realista. Ese era el punto, que vos te sintieras, estás en el mundo real, ¿va? Entonces, vos estabas en una posición en la que literalmente todo era contemplar, ¿va? ¿Qué está pasando ahí? No podés ni siquiera voltear a otro lado, lo que hablábamos con otro tiro de cámara, no, sino solo contemplar lo que está pasando dentro de este cuadrado, este mundo que te estoy planteando. Y al final la película, spoiler, pero tiene que ver con el concepto al final que se vende y se promete desde el título, es un plano en una especie de cenital viendo cómo unos seres están esperando estos humanos, esperando un autobús, y solo es una escena cotidiana, súper cotidiana, de ellos esperando en la parada de bus, hasta que de pronto se suenan las alas de un ave y se va y corta créditos. Okay. Entonces te viste 1 hora y media, 1 hora 40 de la reflexión de una paloma, viendo a la humanidad desde sus ojos de paloma, sin intervenir en el mundo humano. Entonces entendés el concepto de toda la película, que estos planos eran para que vos te sintieras como esa paloma viendo a esta humanidad. ¿Sabes? Cómo se comportan de raro estos seres, ¿sabes? Sí. Entonces, es como... bien filosófica desde ese punto. Entonces, una reflexión de una paloma acerca de la humanidad. Y la retrata a través de todos los elementos. El sonido, la imagen, te va diciendo cosas bien, bien bonitas en torno a esas reflexiones, ¿va? Es como un espejo, ¿va? Al final el espectador se ve reflejado en las historias y por eso vincula de alguna manera con X o Y tema de tal película, ¿va? Porque te toca de alguna manera. Emocional, psicológica, intelectual, lo que querrás, pero de alguna manera vincula con vos. Entonces es bien bonito cuando es toda esa experiencia de narración sucede en todas las vías posibles, ¿va? Imagen, sonido, diálogos, concepto, título, la parte visual súper cuidada. Eso, siento que me llega un montón explorar todas las ramas que puedes usar, herramientas que puedes usar para contar. Para contar historias. Ajá. Un filósofo decía que no sabía si él era una mariposa pensando en ser humano o un humano pensando en ser mariposa. Imagínate, ajá. Hay una escena... Planteamiento similar, pues. Ajá. Hay una escena, fíjate, de una película, Alien Covenant. No la he visto. Alien Covenant, película bastante popular, por así decirlo. Pero creo que sí, no sé si Alien Covenant la vi, pero sé Alien. Hay una escena en específico. Esta escena está David, que es el robot, desde la nave espacial, ¿va? Y está viendo abajo a todas las personas de ese planeta. Básicamente es una escena en donde él, spoiler alert, él básicamente lo que va a hacer es soltar un virus y va a matar a toda la gente que está en ese planeta. Bueno. ¿Va? Los genocidios de todos los dioses que conocemos de toda la vida. Pero esa escena es tan épica por el silencio. El silencio. Yo creo que sí sé de cuál me estás hablando. Y la explosión. David no es este actor que se llama Fassbender, ¿no? Michael Fassbender, ajá, sí. Ya, entonces sí sé de cuál hablas, ajá. Y está contándoselo a su otro yo, porque es una réplica del mismo él. Androide. Ajá, y solo la escena para mí fue tan épica porque, primero que nada, el sonido de la nave, que es un sonido como algo nauseabundo, como que, no sé, un sonido de náusea, algo así. Luego verlo desde arriba, o sea, es un contrapicado. Estás viendo hacia arriba a David como que si él fuera un dios, básicamente. Él tirando todos los virus que van a destruir a la raza que está abajo, que son la raza de los ingenieros. Y cae en forma de espiral de ADN. Y cuando cae, ahí es donde explota y es pum, 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 ¿va? Y se ve toda la gente morir. O sea, bueno, todas las personas, los ingenieros en este caso, esas una bomba en las tripas, de todo. Que se les salen las tripas y todo. Pero la tengo tan presente la escena que me la memoricé porque al final
regresamos otra vez a la plática de él con su otro yo. Y él solo dice, My name is Ozymandias. Look at my works. I am mighty. Y eso es todo. O sea, es como decir, el nacimiento puta, de... yo soy un dios aquí. Yo soy el creador. Yo puedo manipular todo esto. O sea, a mí esa escena en particular me eriza, me eriza la piel, no sé, como te que... escalofríos. Es un punto, es una escena que yo cada vez que puedo la vuelvo a ver y la vuelvo a ver. Es que sí, estimula a un nivel bien interesante porque... Pensando en Alien específicamente, toda la construcción del diseño de producción de Alien está enfocado y orientado a que sea lo más escatológico posible, ¿sabes? O sea, que sea esto visceral, estas tripas, estos accesos como conductos que parecen ser, en vez de válvulas, más parecen venas, más parecen arterias. Hay compuertas que se abren como un esfínter que como una puerta. Entonces, todo se plantea para que vos de alguna manera sintas que estás en un organismo. Ajá, es que te plantea como que cada cosa son cavidades y fluidos. Fluidos, y el ser humano le tiene mucha manía a eso. O sea, es como si te digo, hay una herida abierta, mete el dedo. Es como sentir eso. ¿Cómo sería un dedo entrando en una herida abierta, sabes? Entonces, esa sensación... Solo pensarlo ahorita me dio cosas. Solo de pensarlo y ver cómo vas tocando fibras, vos cómo vas sintiendo sensaciones de... Mientras tu dedo está alrededor de carne, de algo, un organismo vivo. Y eso lo retrata muy bien Alien, siento yo, en todo su universo visual que se plantea desde el diseño de Produ, porque te vincula de esa manera a una cuestión orgánica propia, entonces te toca muy internamente, ya sea psicológica o físicamente de alguna manera, pero alude a tus necesidades básicas. Va hasta desde la parte cuando estabas en la etapa oral, cuando eras bebé, ya en la parte táctil y todo eso. Esas sensaciones se te reviven cada vez que algo relacionado al tacto lo ves en pantalla. Y si ves todo esto envuelto en un organismo, pero como sintético, como robótico, ya te plantea un mundo en el que vos no conoces nada. Te sentís ajeno, te sentís alien. Te sentís un alien dentro de un organismo. Te sentís alienado. Te sentís alienado, pero porque estás en el mundo del alien, en este caso de la película, pero el alien aquí sos vos, en un espacio en donde estás invadiendo un organismo vivo, una nave espacial, pero eso, y me recuerda mucho a nivel de esos escalofríos que vos decís, otra película que tiene mucho esa parte sensorial, que es 127 horas de... No, me atrevo a decir Terry Gilliam, pero puede que esté fallando. La voy a aventar, no conozco, voy a apostar. Puedes hablar de eso. Pero es es con James Franco. Un man que va en bicicleta y de pronto cae, es basado en una historia real y el brother cae como en un cañón y le cae una piedra y le atrapa la mano. Ya sé qué película es, no la quise ver. A mí no... Exacto. Ese tipo de tensión, de ansiedad no me gusta. Exacto, Entonces, por eso mismo, porque esa película... sensorialmente hablando, sentís como se arranca el brazo. Spoiler, o sea, al final lo mismo pasa, hablaba hace poco con lo de esta película de la Sociedad de la Nieve, que es como no te puedo hacer spoiler de la Sociedad de la Nieve porque es una historia real, ¿sabes? O sea, ya las noticias te dicen cuántos sobrevivieron, o sea, fresh. Entonces, al hablar de 127 horas también es una historia real, entonces se sabe que el hombre se tuvo que cortar el brazo para escapar de ahí. Entonces, al ser un biopic de esta persona real, y trasladarle la información de cómo se pudo haber sentido arrancarte un brazo después de estar 3 días, 4 días atrapado con el brazo ahí, ya muriéndote de hambre, de calor y no poder salir porque no podés. Está atrapado tu brazo y tener que cortártelo para poder salir de ahí. Se traduce en esta escena en la que a través de planos súper cerca de la piel ves cómo la navaja va cortando el brazo para poder escapar de ahí, acompañado de acordes de guitarra eléctrica cada vez que él toca un nervio. Entonces vos ves la navaja tocando un cable y se escucha ¡pam! De una guitarra siendo somatada. Sí, cada tendón, cada fibra. Entonces toda esa composición sonora jugando con un montaje frenético de muchos planos en cámara angular te
tensarte, te hace sentirte más de cerca que nunca a esa decisión de cortarte el brazo, ¿va? Entonces, se transmite a través de todos los sentidos, termina la escena y justo cuando él se separa, todo se calla. Ajá. Toda esa construcción musical, todo ese crescendo, toda esa explosión culmina no en un explotar sonoro, sino en un silencio. Silencio. Y te quedas ahí. Y solo lo ves a él ya libre, pero sin brazo. Y empieza la carrera contra el tiempo, porque ahora se está desangrando. Entonces se tiene que amarrar el brazo y salir de ahí lo antes posible. Y ahí se desata otra parte de la aventura de este héroe, ¿va? Pero ese momento en la caverna más oscura, en el momento más feo de su historia, tener que tomar esa decisión trascendental para el transcurrir del personaje y que a la vez se sienta en todos los ambientes, ¿va? Posibles, que él tuvo que tomar esa decisión para salir de ahí. Entonces vos te vinculás, querés la película porque decís, yo cómo me habría sentido estando ahí, si solo viéndolo me puse nervioso. Solo escuchándolo. Ajá, solo escuchándolo. Entonces, sí, la parte sensorial en las películas creo que es bien, bien importante tocarla. Ok, sí, eso, pues chica, qué viaje. Y solo con vos contando la historia me pude imaginar ciertas cosas que dije, sí, con razón no quise verla. Es por eso que no pasó, decís vos, Va, sí, este tema de las sensaciones, sí, considero que es algo bastante importante. Porque cabal puedes retratar como muchas cosas en el arte. O sea, este tema de sentirte de cierta manera. Por ejemplo, esta pintura de hecho la coloqué por ese mismo tema, porque cabal es como dice, become the secondary character in your own motion picture. Porque cabal el tema era como de tenés que a veces convertirte en el espectador de tu propia vida para que ya no te genere tanta ansiedad, vamos. Entonces, por ahí va el tema de la obra. Y hablando de películas, vamos a hacer una dinámica un poco interesante. Démosle. Fíjate que aquí tengo este libro y este no estaba aquí al azar, ¿va? Aquí en este libro tengo 14 películas. Ok. Entonces vamos a tocar tres películas de las 14. El tema acá es, y ojo. ¿Por qué elegiste 14? Ojo y oído. Estas 14 películas son aleatorias completamente. Órale. Tanto pueden ser... Tómbola de películas. Pueden ser películas experimentales, como pueden ser poporoperas, como puede ser una random que alguna vez yo vi en YouTube. A huevos. Entonces vamos a discutir acerca de 3 películas. Quiero que me digas primero un número. Del 1 al 14. Voy con el 7. 7. Eso está fácil. Pulp Fiction. A ver, Pulp Fiction es una película que para mí es inentendible en cierto nivel, ¿vamos? Porque sigo sin entender qué había en la caja. O sea, sigo sin entender qué había en la caja y cuál es el propósito de todo el viaje que estos personajes hacen, ¿vamos? ¿Vos qué pensás de Pulp Fiction? Fíjate que Pulp Fiction era de esas películas que a ley tenés que ver si querés estudiar cine en algún momento. Entonces sí, era como... no estoy diciendo que la película sea... Porque obviamente pues es Tarantino, ¿va? Solo que yo todavía la sigo volviendo a ver y no... Es que a eso iba. Yo no la he vuelto a ver desde que la vi en su inicio. Pues ese es del 90 y qué, 94. Una cosa así. O sea, tiene mi edad. Entonces yo me enfrenté a ella como cuando tenía unos... no sé, 17, 18, porque era como quiero ver algo de lo que dicen que el cine está haciendo bonito, ¿va? Entonces, Pulp Fiction era una de las que la gente decía, mencionaba, recomendaba, entonces hay que ver Pulp Fiction. Es como parte la cultura pop del cineasta promedio, ¿sabes? O sea, tenés que pasar por Pulp Fiction si va. Pero es tan pop que hay una escena de McDonald's. Sí, totalmente. Empieza hablando de... ¿Verdad? De es eso. no sé si ¿cómo es? Quarter Pounder with Cheese. Eso, el cuarto de libra con queso, ¿va? ¿Sabes qué? Totalmente. Eso es lo que me recuerdo de la película. Y de la caja, obviamente. Y de la caja. O sea, me recuerdo de la caja. Pues imagínate que en la caja hay McDonald's, ¿va? Hay una hamburguesa de McDonald's. Ese habría sido un buen plot. Y súper sponsor, ¿va? Para la peli. Pero yo creo que
Pulp Fiction me llega de cómo se puede contar esa historia de varios personajes desde muchos puntos alternos de la trama. Es como Amores Perros. Como Amores Perros. Y ese brother te engancha con el diálogo. O sea, te sabe enganchar con un diálogo tan cotidiano que vos sintás una conversa de toda la vida con tu cuate hablando de, ¿sabes cómo le dicen a las hamburguesas con queso en Francia? ¿Va? Entonces, Royal with cheese. Y es como hablando de algo tan cotidiano mientras van a matar a un hombre. ¿Va? Entonces, todo ese hype que te produce la violencia es cotidiana en este mundo. Creo que te lo vuelve pop, ¿va? O sea, se vuelve como esa fantasía en la cual vos te ves atrapado en este mundo de los personajes donde todo es o esta caja. Y yo creo que el misterio de la caja es algo bien bonito porque Tarantino todavía supo dejarte ahí algo como para secreto de realmente no importa qué es lo que había en la caja. Sí, necesita un detonante para que la película avanzara de alguna manera y el objetivo no es el caso, sino el viaje en el que vos te sumergís por averiguar qué onda con la caja. ¿Va? Sí. ¿Va? Pero Pulp Fiction es de las de fijo. Pero no la he vuelto a ver desde que la vi esa vez cuando era niño. Ajá, entonces, yo igual la vi hace tal vez unos 3 años es la última vez que la vi. Entonces, como te digo, yo me recordaba solo de esos 2 detalles nada más. Y cuando matan al brother y tienen que ir a limpiar el carro y van con Tarantino que... Es cierto, Tarantino también sale. Que les hace ganas ahí. Y, que tienen que lavar el carro. Sí, o sea, tiene momentos bien icónicos que son lindísimos, pues visualmente, narrativamente. Es como qué bonito ver, va a sonar feo, pero qué bonito ver este tipo de masacres visuales, va en pantalla, porque sabes que en la vida real va, o sea, es nuevamente un límite que puedes acceder dentro de esta parte de ficción de una manera más orgánica, va. Mira, ¿sabes? Porque vos te sentís vinculado con eso, o sea... Joker, que la banda también la menciona, o sea, en algún momento también asesina gente en la calle, que vos no lo harías como ser humano actual, pero de alguna manera te sentís vinculado porque decís, ay, pues dale, que si llego a estar en una situación así, ¿qué haría yo? ¿Va? Y situarte en esa posición de qué harías vos en ese caso, creo que es lo que te vincula con las películas, ¿va? Sí, y también, como vos decís, son límites que se pueden explorar dentro del arte, porque dentro obviamente arte, pues no es como que vayas a matar gente. No es como que te calle, vas a ir a Alien, Covenant, va, o sea... como que vayamos a otros planetas, ahorita no se puede hacer eso. Se puede a través del cine, a través de las historias que contás y tal vez en algún momento se vuelven cultura popular y la gente la sigue contando por el resto de la historia, como lo que está pasando con todas las historias que contamos, pues que son leyendas heredadas que seguimos preservando en la memoria colectiva de la gente. Va, al final, como humano, el acto inherente de dejar tu huella plasmada en el mundo real es artístico en sí mismo, pues, o sea, el arte inicia también con la pintura rupestre, va. Y es la primera historia que se puede contar de esa manera. O sea, gráficamente estás contando cómo estos 4 o 5 seres humanos mataron un bisonte y lo plasmaron ahí con pintura rupestre y con pigmentos ahí hechos desde sus limitaciones. Va, entonces fueron creativos. Lo representaron ahí. Desde lo que volvemos a la limitación otra vez. Exacto. Entonces, desde esa parte, el vos sentirte limitado por algo como humano te hace luchar por conseguirlo, por lograrlo, porque decís, si te dicen lo que te hablaba hace rato, que no pude bajar por la pasarela, yo lo primero que me planteé es ¿por qué no puedo bajar por esta pasarela? Porque tiene una puerta. Entonces, esta limitación me tiene que obligar a ser creativo. Salto, hago parkour para bajar, busco otra ruta, ¿sabes? O sea, tenés que empezar a imaginar posibilidades para resolver esa limitación. Entonces, al final... El contar historias es eso, pues, a dejar tu huella, saber que esto se tiene que preservar para que alguien más lo cuente posteriormente y que siga la leyenda contándose a través de la historia de la humanidad. No olviden esta historia, ¿va? Por algo se vuelve arte, el arte. Sí, ¿va? Sí, o sea, Galeano decía que somos los hijos de los días. Ajá. ¿Va? Entonces estamos hechos de historias y eso lo platicaba también con otro amigo dentro del contexto de qué es el arte, ¿va? Vamos a seguir con otra película. A ver, del 1 al 14, ya pero el 7 ya no. Démosle 4. The Windshield Wiper. ¿Cuál? The Windshield Wiper. No la he visto. Va. Ni me suena, contame de qué va. Esa película es una película que está en YouTube, que es de este cuate Alberto Mielgo. No sé si viste Love, Death and Robots. Sí.
un par de cosas, no todo. Hay una que está hasta el final, que se llama Jíbaro, que es de la última temporada, que es de una sirena. Creo que esa no lo he visto. Va, mírala. Va. Esa sí no te la voy a spoilear, ni se las voy a spoilear a nadie, pero básicamente el conflicto de esa película o cortometraje se llama Jíbaro. Es un cuate que está en la época medieval y se encuentra con una sirena. Y ahí empieza el conflicto. O sea, este cuate con la sirena. Y hasta ahí te voy a dar contexto porque si no te voy a spoilear todo. O sea, es casi que contarte la película. Ajá. Pero The Windshield Wiper es una película que trata acerca de cómo es el amor en los tiempos modernos. Ajá. Entonces vos ves a gente que de repente ves a unos cuates que acaban de tener sexo ahí en la playa y la cuata se está fumando un cigarro, ¿va? Y está así como reflexionando de la vida. De repente ves a otro cuate que está llevando flores, está corriendo y está llevando flores, ¿va? Hacia un lugar y cada vez que corre se le va cayendo una flor y se le va cayendo y se le va cayendo, ¿va? Entonces es como contar de manera cotidiana qué es el amor, ¿va? O sea, en tiempos modernos. Eso es básicamente de Windshield Wiper y a mí me gustó demasiado porque es una historia simple, sencilla. El hecho de también cómo alguien cambia de apartamento y que el hecho de haber cambiado de apartamento pudo haber generado el contacto con lo que hubiera sido su pareja, pero como lo hizo cambió la línea temporal. Timing, o sea, como cambió la línea temporal y no lo hizo en el tiempo, entonces no conoce a esta persona que pudo haber sido su pareja. Con un evento, el efecto mariposa. Exactamente. Eso es de Windshield Wiper, a grandes rasgos. Esa es una película o cortometraje. No sé si es cortometraje o película, dependiendo del tiempo. ¿Cuánto dura? Dura 25 minutos. Es corto. Es un cortometraje. ¿No? Para mí es genial, mírala. No tiene como un plot twist ni nada, simplemente es como la vida pasando. Así como estas sirenas que están pasando ahorita. Vida real, vida cotidiana. Es la vida real pasando y pues ya está, no hay como... La sinfonía del mundo. Ajá, cabal. Pero a mí me encanta por eso, porque es bien simple. Pero vamos a seguir platicando démosle. Otra película más. Excepto la 10, entonces. La 10. No, la 7 y la 4 no, creo que dije. 7 y 4 no. 9. Esta probablemente. Pero ¿cuántas no sé. tenía que elegir? Perdón. Ajá. ¿Cuántas tenía que elegir en total? 3. O sea, ya me maté mis 3. Vamos a dejar una más. Vamos a poner 4. ¿va? Porque yo creo que esta es probable que... Bueno, vamos a ver. Se llama Mi Obra Maestra. Mi Obra Maestra. Película... Argentina. No recuerdo si es uruguaya o es argentina. Me van a matar los de Uruguay o Argentina si están escuchando esto. Con Guillermo Francella. No recuerdo los actores. Hombre de ojos azules, barba, canal, lentes en el personaje. Yo creo que sí. El argumento de la historia. Otro anciano loco, artista. Son dos personas ya entradas en edad. Que básicamente uno es un pintor que está ya en esos años como que ya le está yendo de la verga, ya no está vendiendo pinturas. Y el otro cuate es como que su manager. Okay. O sea, es amigo de él, pero también es su manager y está tratando de meterlo en una galería para que pues, vuelva a vender y tal. Y hay una escena que fue la que a mí se me quedó. Está el cuate en la galería con una de las pinturas de su amigo el pintor, ¿va? Y llega una compradora. O es una señora que quiere comprar la pintura, ¿va? Pero le dice como que quiere algo más fresco, quiere algo más nuevo, innovador, algo así. Entonces viene este cuate, llama al pintor y le dice, mira, me dijeron esto, que quieren algo más fresco, más... ¿Puedes hacer otra cosa? Ves al cuate entrando por la galería con una pistola y le dispara al cuadro. ¡Pa, pa! Obviamente los dos cuates se quedan así, vamos, como... ¿Qué putas acaba de pasar? Vino un loco a dispararle un cuadro, pues. ¿Por qué un loco vino a dispararle un cuadro? Es más, y ve un vagabundo, pues, porque está vestido. Y se veía como un vagabundo, porque está en esos años así hecho mierda, ¿va? Esa es mi obra maestra. ¿La viste? Sí, la vi, lindísima. Y la voy viendo un par de veces porque la historia me encanta. Y esa sí tiene un plot twist que ahí sí... Claro, ese plot twist creo que sí sería bueno que lo que se vea. Ajá, eso lo vamos a dejar ahí ahí sí no hay spoiler. No hay spoiler. Pero es bien curioso lo que decís y justo me llama la atención ese momento en el que están hablando de esta pieza que necesita ser innovadora y como el artista la vuelve innovadora es metiéndole 3 balazos. Él tenía razón. Tiene razón, o sea completamente. Renovó la obra.
un poco moralmente, no sé. Moralmente no aceptable, socialmente no aceptado, o sea, fue disruptivo a la vez, lo cual también causa polémica, o sea, el arte puede elevar costo ahora que es más polémico, o sea, el man tenía un discurso detrás del por qué sí cambió el valor de la obra de alguna manera, entonces a eso quería llegar porque justo esa película me hace pensar mucho en toda la cuestión del valor del arte como tal, ¿sabes? De cómo puede ser realmente percibido, en qué está el valor del arte y no como un valor monetario, no como un costo, sino qué es lo que algo lo vuelve arte, va. Y esa película me vincula mucho a otra que te quisiera recomendar si no la has visto, que se llama Velvet Buzzsaw, de Dan Gilroy. Ya la vi. Ya la viste, con Jake Gyllenhaal. Sí. Genial. Me hace Genial, irme a esas dos películas, ese tema. Sí, es como que si fueran un espejo. Un espejo de la misma trama, de hasta dónde llega realmente el arte, qué es el arte, cómo podés establecer qué vale, qué no vale, y si le pones un precio monetario en Velvet Buzzsaw, que es un horror y un thriller ahí bien denso, que ya pues va por otro estrato, pero es la misma historia, o sea, haciéndote la cuestión de cómo le das vida a algo que realmente estás contando con una obra, pero para que se vuelva artístico, en vez de solo usar técnica, va, o sea, porque puedes tener muy buena técnica, pero el espectador, lo que hablábamos, es el que determina si llega o no ser obra de arte, ¿sabes? Y el tiempo, pues lo que hablábamos, así fue hace años, es obra de arte, va, pero si se hace actualmente es como tal vez dentro de 100 años es obra de arte para algunos. Claro, es como que igual el artista a veces se tiene que morir para que su arte valga de alguna manera monetariamente hablando, pero pensar mucho en eso, en cómo el alma tiene que ser plasmada o un sentimiento, una emoción, para que eso tenga un valor, no un precio, sino un valor, y que le dispare al cuadro enfrente, le sube el valor, sí, obviamente monetario, o sea, hasta fue un performance, ella podría haber comprado el performance como tal, e incluso spoiler que no se va a realizar, en sí mismo podría llegar a considerarse una obra de arte, va, que al final transgrede de alguna manera emociones, susceptibilidades, toca, da polémica, como el arte lo debería hacer en algún momento, ¿sabes? O sea, que sea motivo de comentar algo que estás viendo, experienciando y todo esto, que al final estamos hablando de películas que por algo nos tocaron y ahí ya está el repartir ahora el mensaje, ¿va? Sí, porque si no, o sea, si no fuera así, por ejemplo, yo no me recordaría. Es básicamente recordarte de la escena y hay muchas escenas más. Como cuando están con estos como árabes que les están pidiendo no sé cuántas obras de arte. Y la escena en la cabaña donde envenenaron a otro cuate porque son unos estúpidos. O sea, todo este tipo de cosas como que te van hilando. Y esto, por ejemplo, me lleva y me conecta al arte de... Vamos a entrar en terreno polémico, vamos, pero... Damien Hirst. ¿A quién? El arte de Damien Hirst es básicamente tiburones que están suspendidos en formol. He visto cosas de eso. Sí, entonces ahí es como... Mira, como te digo, esto ya es terreno polémico, pero me llama la atención tocarlo porque es como... A huevos, lo estamos comentando. Yo lo estoy comentando y ha sido motivo de debate entre amigos que pintan y que hacen escultura y todo este rollo. Nuevamente, los límites del arte, ¿sabes? Hasta dónde lo estamos comentando. O sea, porque es como de, no, es que... Algunos dicen, no, es que esto es una mierda, esto no es arte. Exacto. Pero ¿por qué lo estamos comentando? O sea, porque el arte también busca provocar a la gente, ¿no? Busca provocar, debe ser estético y lo es. Lo que hace este hombre, va. Busca que vos vincules emocionalmente. Pasa. Entonces, sí, porque es un animal muerto. Estás como tratando de tener empatía también, por la naturaleza. En un cuadro enorme, bellamente adornado en un espacio ya de por sí alienígena. O sea, no puedes estar... De otra manera no puedes ver un tiburón aquí a esta distancia, ¿sabes? Entonces... sí, yo siento que es justo eso lo que puede empezar a marcar que se empieza a volver arte, que no se empieza a volver arte. Cuando este hombre, Duchamp, lleva un mingitorio a la exposición y dice, esto es mi obra de arte, pues, o sea, es como transgredir esos límites de lo que antes se consideraba arte, lo que ahora se considera arte, y fuese o no arte, o sea, la discusión puede seguir, en años va a seguir, de si el mingitorio, si esto, que lo otro, ¿va? Pero... seguimos hablando de ello. Marcó un cambio dentro de la manera de contar tu esencia, tu historia a través de una herramienta. Va haciendo una sátira, burlándote directamente, haciendo
¿cómo se me va el nombre? Como romper el paradigma de lo que anteriormente se consideraba para que ahora esto se comente, que no se había comentado. Entonces, si vos estás comentando algo que viste, que te pareció atractivo estéticamente y aparte es lindo, ¿va? Ya entramos a subjetividades de que es lindo que no, pero si vincula con un colectivo, ya puedes asumirte que el mensaje se transmitió, ¿va? A través de los elementos que tenías, ¿va? A través de las herramientas que utilizaste también. Y te volvés creativo rompiendo esos límites. Va, el límite del arte a donde llega, meter un tiburón en pecera tal vez podría sonar como uno de los límites de ese arte, pero ya se hizo, se está haciendo. Entonces, te vuelves creativo también con cómo llegas a acceder a esos límites. Volvemos a lo que dijiste al principio. Los límites detonan la creatividad. Totalmente, ajá. Vamos al siguiente y último límite. Uy, este sí es el límite. O sea, es la última decisión que puedo tomar. Ajá, y vamos a entrar a hablar un poco después de... ¿Vas bien? ¿Tiempo? Voy bien. Va. Que está interesante. Lo Está que bonito. estamos aquí tratando, un poco polémico. A ver, ya tocamos el número 4, tocamos el número 10. Ya agarramos el 10, no fue el 9. Es que el 10 era Mother, entonces sí, ya lo platicamos. Ajá. Y a ver, ¿qué otra? Vos dijiste... bueno, Pulp Fiction ya está. Entonces te queda 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13 y 14. 13. Está fijo. Te va a gustar. Coco, Pixar. yo no la pude ver otra vez. ¿Por qué? Es que sí te destruye. Fíjate que es una historia tal vez un poco personal, pero fíjate que en ese año se murió mi abuela. Y mi abuela había sido como mi mamá toda la vida. O sea, ella había sido la que me había cuidado, la que había estado conmigo y tal. Y murió, fallece. 3 meses, 4 meses después creo que estrena Coco, ¿va? Y un cuate me dijo, otra vez este cuate, siempre aparece. Terminamos en películas que yo digo, qué putas, ¿por qué estamos viendo esto? Vamos a ver Coco, me dice. Yo sé que estás un poco triste, tal, vamos a ver una película de Pixar, de niños, tal. Distraerte un poco, que la gran. Entramos a ver Coco. Ouch. Yo solo veo la imagen de la abuelita. A mí me rompió en 1000 pedazos esa solo la imagen, vamos. No hablemos de todo el contexto de desarrollar el personaje, de cómo se va al otro mundo y todo este rollo. Para mí fue duro. O sea, fue así como de... Me puse a llorar. Y mi cuate estaba así como de... Y solo me recuerdo que me mira y me dice así como... Lo siento, bro. Bien, no sabía de ese plot twist, ¿no? Sí, así como de, bro... Me trajiste a ver esta película y sabes el contexto, ¿va? Entonces... Pero algo que quiero rescatar de ahí es que Coco es una película que para mí... Yo no la puedo ver. O sea, la vi una vez... Y ya no la y en la vida la vuelvo a ver porque a mí me rompe totalmente. O sea, es una película que a mí me lleva al punto de la realidad. O sea, de decir, esto pasó a vos y no es un sentimiento que quiera... De repente sí lo quiero revivir, pero no de esa manera, ¿va vos? Entonces, ¿a vos qué te pareció Coco? Linda, lindísima. Justo entrando a eso, es como cuando ves ese espejo en donde ya te ves reflejado en la historia, es donde ya pones o tu barrera o tu gusto por algo. Coco, a mí también me tocó de alguna manera bien profunda con lo de mi abuela. Mi abuela había muerto también un poco antes de ver Coco. Y lo mismo, pues, o sea, yo creo que la película logra retratarte de una manera bien humana, bien familiar, cómo puedes llegar a tener un vínculo con tus seres queridos, y en este caso la abuela. Y fuese el caso de que tu abuela viva o tu abuela muera, todos tenemos una abuela o viva o muerta, ¿va? O sea, siendo pragmáticos, todos tenemos o una abuela viva o muerta, ¿va? Entonces es como, o vinculás con la parte emocional de, ay, mi viejecita, ¿va? No quiero que se me muera, no quiero llegar a ese punto, o, ay, mi viejecita se murió, ¿sabes? De hecho, hace un par de días fue el cumpleaños, hubiese sido el cumpleaños de mi abuela. Entonces también es llegar a ese cumpleaños de mi abuela y es como, otro cumpleaños que ya no está, te toca. Y Coco retrata justo esa parte de cómo vos cada año no te dolés de la ausencia de tu ser querido, sino celebras un año más de que ya está en este mundo en donde
cruzás y es un mundo de fantasía lindísimo. Es Pixar, pues. O sí, sea, te vas a Pixar. O sea, es como... o sea, si así es del otro lado, feliz, pues vámonos, decís vos, ¿va? O sea, sí está lindo visualmente y es atractivo y es poderoso y es cultural. Pero sí, yo creo que justo llega a esa fibra en la que vos te puedes sentir vinculado y esa es una de las formas más lindas de contar historias. Coco, no solo por el tema de la abuela, es vinculable con, digamos, ¿va? O sea, vos podés vincularte con el niño que tiene un sueño de ser algo y los demás en su familia no lo dejan. Entonces él quiere hacer algo, entonces puedes vincular también desde ahí, vinculas con los parientes, vinculas con el esqueleto de Gael García, que no recuerdo su nombre, pero el compañero. Incluso con el chatillo que es el malo de la historia, porque es que digo, a mí esa película me rompió completamente. Sí. Ajá, porque ese cuate es un reflejo o es como sería como un símil de Pedro Infante. Totalmente. Y en mi caso, esas eran las películas que se veían. O sea, mis abuelos eso veían. Ajá. Exactamente. Y Jorge Negrete. Y todo este mundo del mariachi y todo. Entonces revivir toda esa parte también es, pues nosotros aquí en Guate es otra tradición, ¿va? Pero no está muy alejada de toda esa parte. Y crecimos de alguna manera con toda esta conexión de Pedro Infante, saber quién es Sí, porque son las películas que veíamos. Las películas que existían, entonces, y las veían tus abuelas, las veían tus abuelos, entonces vos las veías porque estabas con tus abuelos, entonces recordarte de Pedro Infante es recordarte de tu abuelo o de tu abuela. Sí, y lo peor es la canción, ahorita que va a decir, ¿recuerdas? Recuérdame, ajá, o sea, si es... me tengo que ir, mi amor. Cabal, o sea, te llega a la fibra. Horrible, o sea, bonito, pero es horrible, vamos, sentir el como sentimiento. Estar invadido por ese sentimiento. Ajá. Sí, y al final es como, y volvemos al caso de Mother, al final podemos decir que es la misma historia. Va de cómo la muerte se recicla o de alguna manera es un proceso, un ciclo de la vida. La gente intentando decir, aquí estuve y para los que estuvieron acá les ponemos su candela. O sea, repetimos patrones de narración, de contar historia, porque somos humanos, entonces vos vinculás con el humano, así de sencillo. Entonces, con cualquier emoción que llegues a descifrar dentro de un código, en este caso un guión o una película o las imágenes, ya vinculás y lo volvés parte de vos. Lo mismo con las canciones, lo mismo con los libros, lo mismo con algo que de alguna manera te toque, vos lo consumís, sí, vinculando. Lo vas vinculando. Lo vas vinculando y las películas vinculan a la gente con sentimientos. Pero el cine vincula a la gente, vincula a la sociedad, ¿no? Sí. Entonces ahí quiero que entremos a hablar, ya para finalizar, acerca de The Maddox Project. Órale. ¿Qué es The Maddox Project exactamente? Porque yo lo vi a grandes rasgos. Project. Ajá, pero quiero que tú me lo contes. Mira, Maddox Project fue un boceto de hecho, el título Maddox Project es como una abstracción de un libro, como un libro abierto. Empecé a jugar ahí con letras y dije en algún momento, ¿qué pasa si la B le doy vuelta y es la D? Y surgió de alguna manera jugando con la lingüística de un libro. ¿Por qué? Rescatando igual, y va a sonar como que el tema está siendo cíclico, pero al final lo son. La vida es cíclica. Ajá, todo es cíclico. Entonces al final reviviendo eso, quería dejar quería crear una forma de agrupar las cosas que estaban realizando en algún momento con todo lo que estaba vinculando, que era hacer cine y dar clases de cine. Entonces me planteé la posibilidad de abrir este proyecto para que de alguna manera se vuelvan a unificar la parte de realización con la parte de formación académica, que en mi caso y en el caso de muchos, o tenés que decidir entre estudiar cine o hacer cine, ¿va? Entonces no podés ir a hacer cine porque tenés que ir a estudiar, o no podés ir a estudiar porque estás haciendo cine. Entonces son dos formas que hasta la fecha habían estado como, pues no hasta la fecha, o sea, de alguna manera se tienden a separar, que o estudias cine o trabajas cine, pero encontré la posibilidad de que podías hacerlo al mismo tiempo, o sea, haciendo cine, aprendiendo cómo se va haciendo, y empezamos a crear un par de programas que eran masterclasses de cine, como cosas que no se podía ver en un curso regular como de la universidad, sino más un taller especializado en una rama del cine, como asistencia de dirección, supervisión de script, la producción en línea, cosas que no ves tan a detalle, sino más a grandes rasgos en un estudio prolongado.
Entonces, en paralelo vos haces un cortometraje. Entonces ya venía la siguiente fase, que era el Pitch Festival, un festival de un pitch, en el que vos ibas a presentar una idea ante un jurado. Este jurado decidía entre un par de historias que se picharon esa vez como 11 historias, algo así. Y el ganador tenía que realizar el teaser. Entonces, siempre agarrando como la máxima de las limitaciones son las que te detonan la creatividad, que fue como en algún momento lo que agarré de eslogan para hacer Madoc Project. Era, ahora hace un teaser, vos que ganaste el pitch en una semana. Entonces ya empiezan las dudas de cómo voy a hacer eso en una semana. Te vuelves creativo. Entonces la intención era eso, que se demostrara que vos podés hacer cine en relativamente corto tiempo con el acceso a las herramientas que tengas a la mano, y si le dedicas un tiempo que vos mismo podés determinar cuánto es, podés hacer una obra cinematográfica, ¿va? Y era un poco el concepto de Madoc Project en su origen, que eso fue en 2019, si no estoy mal. Casi que entrando a la pandemia. Entrando un año antes, justo y ahí ya en la pandemia, cuando entra 2020, no pude hacer el taller, no pude hacer las masterclasses porque obviamente estábamos encerrados. Entonces dije, ¿cómo poder hacer que esta plática en torno al cine siga sucediendo? Y ahí es cuando nace Cuarentena, el podcast. El podcast, ajá. Que digo, bueno, voy a hablar con estas personas, los voy a llamar y vamos a platicar de películas, a platicar de cine y de paso cómo te vas sintiendo vos con el encierro, pues, porque llevamos X cantidad de días sin salir de la casa. ¿Cómo lo estás llevando vos como persona? Y esa película de la que vamos a hablar toca temas como tal vez vos te puedes estar sintiendo ahorita. Entonces hablábamos mucho de películas. Hablamos de Mother, de hecho, creo, en alguno de esos episodios con alguien, si no recuerdo mal. Pero eso era como de analizar cómo te podías ir vos sintiendo en un encierro, en una casa. Creo que por eso la hablamos en ese momento de Mother, por el encierro en una casa. Y ahí fue como fue migrando. Entonces siempre la idea con Madoc Project es hacer cine. En paralelo se hacen capacitaciones de cine, para unificar la parte de docencia, que es como una de las cosas que hago, y la otra es hacer cine. Entonces siempre he estado como o en el aula hablando de cine o en el set haciendo cine. Y de alguna manera es como unificar eso. Es la mejor manera de aprender cine, creo yo. Sí, o sea, es hacerlo como en trabajo de campo, ¿no? Trabajo de campo, pero desde un fundamento teórico. Entonces, Madoc es eso. Ahorita justo estamos trabajando para que este año sea un campamento, que sea el Madoc Camp, que sea para irte a un par de días a encerrar en una cabaña alejada en el bosque y crear un corto en X cantidad de días, ¿va? Con los elementos que tengas ahí. Como una residencia. Como una residencia, pero más un challenge, ¿va? O sea, sí es como tiempo límite para esto y esto, herramientas limitadas y nuevamente, o sea, desde lo que no tenés, ¿qué puedes hacer? ¿Va? Porque si te planteas una... En guión también me pasa mucho. Si vos delimitas un corral de juegos muy grande, te volvés disperso. O sea, te vas por esta rama, por la otra, porque tenés un corral grandísimo para correr. Pero si vos delimitas ese corral un poco más cercano, vos podés abarcar más territorio dentro de ese mismo corral. Entonces, ese único límite de aquí a acá voy a llegar es lo que te hace ser creativo y crear productos al final. Tenés 2 días para hacer un corto. ¿Qué haces? Tenés 25 minutos para crear un cortometraje. Escribilo. Sí. ¿Qué haces? Entonces, supervivencia, bro. Tenés que entrar en una cuestión de boom. No tengo esto, no tengo lo otro, me viene siguiendo el tigre. ¿Qué hago para escapar del tigre? Ajá. Entonces, ¿qué haces si un tigre metafórico te está persiguiendo? Que es el tiempo. Y tienes que hacer algo contra el tiempo. El tiempo es una de las limitantes más lindas porque todos lo tenemos, ¿sabes? O sea, el tiempo se va a acabar. El tiempo de este podcast se va a acabar. El tiempo del día de hoy se va a acabar y así se van acabando. Entonces, siempre estás viviendo en esa supervivencia, de que te está quedando menos tiempo para hacer determinado objetivo. Y ahí es donde te pones creativo. Sí, yo creo que me quedo con esa frase, fíjate. Los límites detonan la creatividad. Y yo creo que con eso podemos cerrar el podcast, Humberto. Muchísimas gracias por haber venido, por haber platicado de películas que de repente siempre le digo a la gente que muchas de las cosas que hablamos aquí a veces pueden ser tabú, ¿no? Porque hay películas que pueden tocar ciertos límites. Fibras.
tocar fibras. Tocan fibras que de repente, a algunas personas no les pueden gustar. Pero nada, muy enriquecedora la charla. Gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a vos por invitar. Está lindísimo el proyecto. Está de huevo. No, a vos, como te digo, muchísimas gracias por haber extendido la charla. Creo que nos faltó tiempo para seguir platicando de más episodio 2, qué fregado. Pero hacemos un episodio 2. Ajá. O sea, aquí nos damos la mano y hacemos un episodio 2. Episodio 2, me parece. Va. Y pues nada, el despido de este podcast es simplemente esto no es arte. No sé si tienes algo más que agregar. Creo que no. Creo que la frase de cierre la hiciste vos con eso de los límites y la creatividad. Creo que con lo que cerraría es que pensemos en cómo contar historias desde lo que sabemos hacer, y eso nos va a dar también objetivos a largo plazo, y también de una manera vas construyendo lo que vos sos. Entonces, empezar a platicar de las historias que vos llevas dentro es una manera bien, bien bonita también de dejar esta huella de humanidad que estamos trazando ahorita en este espacio. Entonces, nada, con eso creo yo, y qué linda plática. Me alegró. Perfecto. Clap final.